Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha tocado el corazón de muchísimos de ustedes y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios. Vamos a hablar de un momento que, a juzgar por el título que ustedes mismos han visto, es sumamente emotivo y conmovedor. Sí, estamos hablando de ese instante desgarrador que involucra a Kerem Bürsin y a Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de esta pareja, y su conexión en pantalla y fuera de ella siempre ha sido algo que nos ha cautivado. Por eso, prepárense para un vídeo lleno de sentimiento, donde desglosaremos los detalles de este evento y exploraremos las emociones que ha desatado. Y antes de que nos adentremos por completo en este tema tan sensible, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es fundamental. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ahora, centrémonos en lo que nos trae aquí. El título lo dice todo: llora Kerem Bürsin, el desgarrador momento con Hande Erçel. Este titular evoca imágenes de profunda tristeza, de vulnerabilidad y de una conexión humana que, cuando se rompe o se ve amenazada, nos afecta a todos. Lo que sucedió fue un evento que capturó la atención de millones de personas, un instante en el que uno de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin, se mostró visiblemente afectado, al punto de derramar lágrimas. Y esto ocurrió en un contexto relacionado con Hande Erçel. Es importante recordar que, si bien son figuras públicas y sus vidas a menudo están bajo escrutinio, detrás de las cámaras y de los guiones, hay personas con emociones reales, con sus alegrías, sus tristezas y sus propias luchas. Este momento en particular nos recuerda esa faceta humana y frágil que, a veces, olvidamos en medio del glamour y la fama. Para entender la magnitud de este momento, debemos remontarnos a los eventos que lo rodearon. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como saben, protagonizaron juntos una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam. La química entre ellos fue innegable, algo que trascendió la pantalla y cautivó a audiencias de todo el mundo. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino también de la conexión genuina que parecía existir entre los actores. Esto, por supuesto, alimentó los rumores y las esperanzas de que su relación en la vida real fuera tan fuerte como lo era en la ficción. Y en efecto, por un tiempo así pareció ser. Disfrutamos de verlos juntos, de sus interacciones, de sus sonrisas, y muchos creímos que estábamos presenciando el comienzo de una hermosa historia de amor. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus giros inesperados, y la relación entre Kerem y Hande no estuvo exenta de altibajos. Tras un periodo de confirmaciones y de compartir momentos de su vida privada, la noticia de su separación golpeó a los fans como un rayo. Fue un golpe duro para muchos, que habían invertido emocionalmente en su relación. Y es en este contexto de separación, de posibles remanentes de sentimientos o de la dificultad de transitar caminos separados después de haber compartido tanto, donde surge el momento del que hablamos. El incidente específico que provocó las lágrimas de Kerem Bürsin parece haber ocurrido en un evento público, o quizás durante una entrevista, donde se le preguntó sobre Hande Erçel o sobre su relación pasada. Las imágenes que circularon en redes sociales y en varios portales de noticias mostraban a un Kerem visiblemente emocionado, con los ojos llenos de lágrimas. No se trataba de una simple incomodidad, sino de una genuina manifestación de dolor o de una profunda nostalgia. Para muchos fue un momento de absoluta sinceridad, una ventana a la vulnerabilidad de un actor que, a pesar de su éxito y su imagen pública, estaba lidiando con emociones complejas. ¿Qué pudo haber desencadenado tal reacción? Las especulaciones son muchas, pero podemos inferir algunas posibilidades. Podría ser el recuerdo de los momentos felices que compartieron, la tristeza por la pérdida de esa conexión especial, o quizás la dificultad de ver a Hande seguir adelante en su vida personal y profesional. A veces, cuando un amor tan intenso llega a su fin, los ecos del pasado resuenan con fuerza, y un simple comentario o una pregunta pueden reabrir viejas heridas. El hecho de que Kerem se permitiera mostrarse tan vulnerable en público es, en sí mismo, un acto de valentía. En un mundo donde la imagen lo es todo, admitir el dolor y la tristeza puede ser un desafío. Las reacciones de los fans ante este evento fueron, como era de esperar, muy diversas. Algunos expresaron una profunda empatía, enviando mensajes de apoyo y comprensión a Kerem.
Sentían su dolor y valoraban su honestidad. Otros, sin embargo, fueron más críticos, considerando que un actor de su calibre debería tener más control sobre sus emociones en público. Y luego están aquellos que, a pesar de la tristeza, continuaron apoyando a ambos artistas en sus proyectos individuales. Esta diversidad de opiniones nos recuerda que, aunque somos fans, cada uno procesa las emociones y las situaciones a su manera. Es importante recordar que, más allá de la pareja romántica que formaron, Kerem y Hande compartieron una experiencia laboral muy intensa y exitosa. Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia, sino que también los proyectó a nivel internacional. Haber trabajado tan de cerca durante tanto tiempo, haber compartido tantos momentos de éxito y depresión, sin duda crea un vínculo muy fuerte, que va más allá de una simple relación laboral. Y cuando ese vínculo se quiebra, las emociones pueden ser muy profundas y complejas. El hecho de que Kerem haya llorado en público al ser preguntado sobre Andercel, o en un contexto relacionado con ella, nos habla de la intensidad de los sentimientos que existieron. No se trata de un actor indiferente o de alguien que ha pasado páginas sin dejar rastro. Es la evidencia de que hubo algo real, algo profundo, que dejó una marca. Y esa marca, en ocasiones, resurge de maneras inesperadas. Este momento también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las cámaras siempre están encendidas, las expectativas son altísimas, y la línea entre la vida pública y la vida privada puede ser muy difusa. Cuando una relación se hace pública, los fans sienten una conexión, casi como si fueran parte de ella. Y cuando esa relación termina, el dolor de los fans puede ser real, pero también es importante recordar que se trata de la vida privada de dos personas. El llanto de Kerem Bürsin es un recordatorio de que, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con emociones complejas, con corazones que sienten y que sufren. Nos muestra que incluso en la cima de la fama, la vulnerabilidad es parte de nuestra condición humana. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde a menudo encontramos nuestra mayor fuerza y autenticidad. Desde una perspectiva más analítica, este incidente también puede ser visto como un punto de inflexión para Kerem. A veces estos momentos de profunda emoción nos obligan a confrontar nuestros sentimientos, a procesar el pasado y a encontrar una manera de seguir adelante. El llanto puede ser una forma de liberación, una manera de sanar. Y si bien fue un momento doloroso, también podría ser el comienzo de una nueva etapa, donde Kerem pueda encontrar paz y seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Además, no podemos obviar el impacto que este vídeo tuvo en las redes sociales. Las imágenes se viralizaron rápidamente generando debates, comentarios de apoyo y también, como suele ocurrir, algunas críticas o juicios. La discusión sobre la privacidad de las celebridades, la ética de los medios al cubrir este tipo de eventos, y la empatía hacia las figuras públicas, se reavivó con este suceso. En definitiva, el desgarrador momento con Andercel de Kerem Bürsin es mucho más que una simple noticia de celebridades. Es una historia humana sobre el amor, la pérdida, la vulnerabilidad y la fuerza que encontramos en nosotros mismos para superar las adversidades. Nos recuerda que aunque admiramos a nuestros artistas favoritos por su talento, también es importante reconocer su humanidad y tratar sus emociones con respeto y compasión. En resumen, hemos hablado de cómo el éxito de Kerem Bürsin y Andercel en Senkalkam trascendió la pantalla, creando una conexión especial con sus seguidores. Hemos explorado el impacto de su separación y cómo este evento preparó el terreno para el momento de profunda emoción que vivió Kerem. Analizamos las posibles causas de su llanto, la diversidad de reacciones de los fans y lo que este incidente nos enseña sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la vulnerabilidad humana. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Sé que hemos tocado un tema sensible, y valoro enormemente su presencia y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Les conmovió? ¿Creen que la exposición pública de las emociones de las celebridades es adecuada? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y abrir un diálogo constructivo. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Andercel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.